Buenos días, queridos hermanos, buenos días, amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora. Y quisiera continuar la lección que comenzamos el domingo pasado y agregar 2 puntos importantes más a este tema. Moisés fue uno de los grandes líderes del pueblo de Israel. Moisés fue un profeta de Dios, pero también lo encontramos en la Biblia como un modelo de fe, como un héroe de la fe. Cuando Moisés fue adulto, él creció ahí en Egipto, pero cuando llegó ya a esa edad de madurez, él tuvo que tomar una decisión, decíamos, si él permanecía como Egipto o él se declaraba hebreo, una de las dos cosas. Él no podía hacer los dos. Él tenía que elegir una solamente. Él tenía que definir lo que él quería hacer. Él tenía que definir de qué lado quería estar. Del lado de los egipcios o del lado del pueblo de Dios. Y Moisés, hermanos, amigos, tomó una de las decisiones más sorprendentes que encontramos nosotros en la Escritura. Una decisión que le pone en los registros de la Biblia como un héroe de la fe, como un modelo, como un ejemplo a seguir para todos nosotros en la posteridad. Y a través de su gran ejemplo podemos darnos cuenta de la diferencia, hermanos, que hay entre una buena y una mala decisión. Podamos darnos cuenta, hermanos, lo que hace la diferencia entre servir a Dios y disfrutar de los deleites que ofrece el mundo. Hay una cosa muy importante que es lo que hace la diferencia entre elegir una cosa o elegir la otra. Y decíamos, esa diferencia la hace la fe de la persona. ¿Qué tanta fe tiene? ¿Es un hombre, es una mujer de fe? Bueno, en base a eso se verá la decisión que elige, se verá de qué lado estará. Y es exactamente, hermanos, lo que ejemplifica la historia de Moisés. Podemos leer ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y podemos nosotros ver cómo vez tras vez, ¿verdad? El escritor a los Hebreos hace referencia a esta palabra tan importante en un siervo de Dios, la fe. Nosotros, al igual que Moisés, tenemos que ser personas de fe. El cristiano, el creyente de hoy en día, es imposible sin fe agradar a Dios. Es imposible sin fe poder sobreponernos a las adversidades. Es imposible sin fe, hermanos, el mantenernos firmes hasta el fin. Si no tenemos fe, hermanos, vamos a desmayar. La fe es esencial. Y Moisés es un gran ejemplo de fe. Y decíamos, hermanos, la lección se titula Moisés, un modelo de fe. Y veíamos el domingo pasado cómo la fe de Moisés tuvo origen en sus padres. Fue un gran hombre de fe, pero no es casualidad que el escritor a los Hebreos, antes de hablar de la fe de Moisés, empieza hablando de la fe de sus padres. Y cómo no temieron, ¿verdad?, a la ley que había establecido el rey, al decreto del rey de que todos los niños murieran, y ellos lo escondieron, ¿sí? Y si se fijan, más adelante, como vamos a ver ahorita, Moisés tampoco tuvo temor del rey, ¿verdad?, cuando huyó de Egipto. No fue por eso, fue su fe. Y vamos a explicar ahorita a detalle, pero cómo se replica, ¿verdad? No temieron al decreto del rey, Moisés tampoco temió al rey. Pero la fe que tuvo Moisés tuvo origen en sus padres. Ahí empieza la fe de muchos siervos de Dios. Nosotros queremos que nuestros hijos sean fieles cristianos el día de mañana. Esa fe que ellos van a tener debe de estar originada en nuestra propia fe.
Si no tenemos fe, difícilmente nuestros hijos van a poder tenerla. No podemos darles algo que nosotros no tenemos. Pero también pudimos nosotros ver cómo en la Escritura se revela que la fe de Moisés lo hizo elegir al pueblo de Dios. Era algo inconcebible tal vez para muchos lo que Moisés llegó a decidir, la decisión que él llegó a tomar. Pero Moisés, hermanos, sabía que Dios estaba con su pueblo. A pesar de que eran simplemente personas esclavizadas, forzadas a trabajos pesados, andragosos, sucios, hambrientos tal vez, pero dijo Moisés, yo quiero estar con ellos, porque ellos son el pueblo de Dios. Cuando una persona tiene fe, hermanos, es lo que le interesa. Esa persona realmente en su mente, en su propósito, independientemente de las circunstancias, ellos quieren estar con el pueblo de Dios. Y esa debe de ser la mentalidad de nosotros también hoy en día como cristianos. Pero otra cosa que vimos es que la fe de Moisés lo hizo mirar la naturaleza del pecado. Y explicábamos cómo el pecado sí produce placer, porque aquí lo dice, pero esos placeres son temporales. Esos placeres no son permanentes. Y muchas personas hoy desafortunadamente no ven así las cosas. Ellos ven el placer temporal. Ellos ven, hermanos, el deleite. Ellos ven lo que el mundo ofrece, lo que ofrece el pecado. Pero no se dan cuenta que eso es por un poco de tiempo y después vienen las consecuencias. Moisés sí pudo ver eso. Él pudo darse cuenta que sí, allí en Egipto podía disfrutar de muchas cosas, pero todo eso era temporal. Cuando una persona tiene fe, se da cuenta de la realidad, de la verdadera naturaleza del pecado. ¿Sí? Y lo hace elegir de una forma sabia y correcta. Ese fue el caso de Moisés. Pero otra cosa, hermanos, que quisiera en esta mañana consideremos. La fe de Moisés lo hizo poner la mirada en el galardón. Volviendo otra vez a lo que dice en el verso 6, leyendo lo que dice el versículo 6 de Hebreos 11, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una persona es imposible que tenga una fe verdadera en Dios. Es imposible que lleve una vida de fe si su mirada no está puesta en el galardón. Y dice aquí, el que crea en Dios, el que dice tener fe en Dios, necesita también creer en su galardón. ¿Sí? Que hay un galardón, que Dios es galardonador de los que le buscan. Y ese es precisamente el caso de Moisés. Volviendo otra vez al verso 26, dice, hablando de Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí? Tenía puesta la mirada en el galardón. Una de las características de la fe que agrada a Dios es reconocer que Él es galardonador de aquellos que le buscan. La palabra galardón, hermanos, significa simplemente premio o recompensa. Y nosotros, hermanos, para poder andar en esta vida y para poder sostenernos en esta vida y para poder ser fieles a Dios, tenemos constantemente que estar recordando y que tener presente en nuestra mente el galardón de Dios, su galardón. De lo contrario, hermanos, fácilmente nos va a vencer el mundo. De lo contrario, fácilmente nos van a vencer los problemas. Fácilmente, hermanos, nos va a vencer el desánimo. Fácilmente, si se nos olvida que hay un galardón. Sí. Los beneficios siempre son atractivos para cualquier persona. Siempre. Siempre son una gran fuente de estímulo, una gran fuente de motivación. Pero desafortunadamente, la visión de muchos es una visión muy corta, muy pequeñita. ¿Sí? No miramos, hermanos, más allá. No miramos al futuro. No miramos lo lejano. Miramos simplemente, hermanos, el aquí y el ahora. ¿Sí? Eso pasa. Muchas personas buscan beneficios inmediatos.
Se obsesionan con lo que en este momento, en lo que el día de hoy pueden obtener. Eso es simplemente, hermanos, lo que les interesa, lo que les motiva, lo que les mueve, lo que les impulsa, lo que hoy pueden disfrutar, lo que hoy pueden recibir, lo que hoy pueden tener. Pensar en el futuro, pensar en el mañana, no, eso no me interesa. Yo quiero ahora y lo quiero ya. Ese es el pensamiento de muchos, tristemente. Por ejemplo, hermanos, ejemplificando un poco esto, las personas están acostumbradas a disfrutar ahora y a pagar después. Sí, esa es una estrategia de la mercadotecnia que mucha gente ha asimilado y la ha hecho suya. Y se ha hecho una costumbre entre muchos de nosotros. Disfrutar ahora y pagar después. Y si se puede disfrutar ahora y pagar con pagos muy pequeñitos, pues mucho mejor. ¿Verdad? De ahí, por ejemplo, el éxito de las tarjetas de crédito. ¿Quién de nosotros no tiene una tarjeta de crédito? Yo creo que la gran mayoría de las personas la tienen. Porque puedes comprar, puedes disfrutar de lo que tú quieras ahora. Y pagarlo, ahí después lo pagas. Y dice el banco, págamelo con pagos muy pequeñitos. Y ahí te ponen, ese es el mínimo para que pagues. Y la gente muchas veces se cree, ¿verdad? Y así maneja sus finanzas. ¿Por qué? Porque la gente quiere disfrutar. Me gusta esto, lo quiero tener, lo quiero ya, ¿verdad? Me gustó aquello otro, lo quiero ya. Y esa es la solución, una tarjeta de crédito. Esa es la mentalidad que muchas personas tienen. Y eso hace que las personas pobres se vuelvan más pobres y los ricos se vuelvan más ricos. Es raro que alguien diga, por ejemplo, a veces, voy a ahorrar para comprar tal o cual cosa. No, porque ahorrar implica tiempo, implica esperar, implica un sacrificio, implica esfuerzo, implica tener que limitarme, que restringirme y tener que esperar no sé cuánto tiempo para poder tener lo que quiero. Dice la gente, no, yo lo quiero ya, lo quiero ya. Suele suceder esto, hermanos. Se ha hecho ya una práctica muy común, se ha hecho una forma de vida en la sociedad de nuestros tiempos. La mayoría de las personas lo quiere todo y lo quiere ya. ¿Sí? Y lo quiere ya. Y bueno, espiritualmente parece que muchos demuestran más o menos la misma actitud. Espiritualmente parece que muchos piensan de la misma manera. ¿Sacrificarme? Es el pensamiento de algunos. ¿Tengo que sacrificarme? ¿Tengo yo que esforzarme? ¿Tengo yo que limitarme? ¿Tengo yo que sufrir? Muchos dicen, no cuenten conmigo para eso. Yo no quiero eso. No. Yo quiero hoy disfrutar, yo quiero hoy gozar de la vida, yo quiero disfrutar los placeres, yo quiero hacer todo lo que el mundo me ofrezca, todo lo que se me venga a mi mente por hacer. Yo quiero vivir, entre comillas, el pensamiento cuando hablan acerca de lo que el mundo y el pecado ofrecen. Sí. Porque su mirada no está puesta allá adelante. Su mirada no está puesta en el premio, en la recompensa que Dios promete a los que sean fieles hasta la muerte. No, ellos tienen su mirada muy cortita y ven aquí nada más, el día de hoy. Sí. Ellos quieren disfrutar hoy y quieren gozar hoy. Moisés, hermanos, es un modelo de fe porque su visión no era corta, su visión era a largo plazo. Es un modelo a seguir para nosotros. Si su visión hubiera sido una visión corta, él se hubiera inclinado por elegir Egipto, porque ahí estaba ya todo a su disposición. Tesoros, como decíamos, que en nuestra mente no se puede imaginar. Riquezas de toda clase, placeres de todo tipo, poder, prestigio, honor. Todo lo tenía ahí Moisés. Si su visión hubiera sido corta, si el pensamiento de Moisés es que yo quiero disfrutar de la vida, ahí estaba Egipto. Ahí estaba todo lo que él le ofrecía. Pero su mirada estaba más enfocada más allá. En el galardón de Dios,
en la recompensa del Señor. Y como el escritor a los hebreos, hermanos, nos enfatiza la forma de ver, nos enfatiza la visión que tenía este profeta de Dios llamado Moisés. Dice allí, hermanos, el escritor a los hebreos, teniendo por mayores riquezas. Teniendo. La Biblia de las Américas traduce considerando como mayores riquezas. Considerando. Es decir, hermanos, podemos nosotros inferir, deducir que Moisés reflexionó detenidamente las cosas. Él pensó, él consideró bien y Moisés llegó a una conclusión. Y su conclusión fue que los vituperios de Cristo eran muchísimo más valiosos que los tesoros de los egipcios. Las personas, hermanos, tenemos que pensar y reflexionar qué vale más. ¿Sí? ¿Qué es más importante? ¿Qué es de más valor? Hoy es el día en que muchas personas aprovechan para hacer muchas cosas. Sí, porque a veces toda la semana se trabaja y dicen, pues es que el domingo es el día que yo tengo para hacer mis actividades. Bueno, cuando uno tiene fe, uno tiene que considerar qué es más importante, qué es más valioso. ¿Sí? ¿Qué? Hoy pudiéramos nosotros irnos a pasear, vámonos de paseo, vámonos al parque, vámonos al cine, vámonos, o quedarnos en la casa, a descansar, a ver la televisión, a cortar la yarda tal vez, qué sé yo. Pero ¿qué es más importante? ¿Qué vale más? Moisés, por un lado, hermanos, tenía otra vez todo lo que Egipto le ofrecía. Y por otro lado estaban los vituperios de Cristo. Pero él pensó, él meditó, él reflexionó, él consideró y él llegó a una conclusión. Y para él era más importante el sufrir. Era una riqueza muchísimo mayor el sufrir los vituperios de Cristo que el gozar de los deleites del pecado y de las riquezas que tenía frente a él. ¿Cómo pudo Moisés llegar a esa conclusión? ¿Cómo pudo Moisés, hermanos, tomar esta decisión? ¿Cómo pudo Moisés hacer esta elección de sufrir con ese pueblo? ¿Cómo fue? Bueno, lo dice aquí el escritor a los hebreos, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso fue capaz. Por eso Moisés, hermanos, llegó a hacer esto. Su mirada estaba puesta en el galardón. Tener la mirada puesta en algo, hermanos, implica que usted deja de mirar todo lo que está a su alrededor para enfocarse en algo. Yo enfoco mi mirada en ese reloj y dejo de verlos a ustedes. Estoy viendo la hora en ese reloj. Sí. ¿Puedo mirarlos? ¿Verdad? Pero no estoy viendo el reloj. Miro al hermano Abraham, no estoy viendo el reloj, ¿verdad? Pongo mi mirada en él. Pero dice aquí, hermanos, la escritura que Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Alguna vez ha estado usted, por ejemplo, emocionado mirando un partido de fútbol muy importante y su equipo favorito? A veces así estamos, como esos muchachos ahí en la televisión, a los que nos gusta el fútbol, ¿verdad? Y más cuando es un partido importante y está jugando, digamos, México y es la final y se fueron a penaltis y es el último tiro penalti y si lo meten son campeones. ¿Y cómo miramos la tele en ese momento? ¿Cómo está nuestra mirada? ¿Verdad que bien enfocada? No queremos que se atraviese ni una mosca. No, nos hablan, no volteamos. Sí. Nos hablan, ya está la cena. No volteamos. Tenemos ganas de ir al baño, no nos movemos. Porque nuestra mirada está enfocada en ese televisor, porque es importante para nosotros. Y así está nuestra mirada, estamos concentrados, estamos fijos. Bueno, dice la escritura, hermanos, que Moisés así tenía su mirada,
puesta en el galardón. Lo que había a su alrededor, hermanos, esas riquezas que ahí estaban a la mano, esos placeres, el poder, todo lo que Egipto le podía ofrecer, Moisés no lo estaba mirando. Su mirada no estaba en eso. Sus intereses no estaban puestos ahí. Su enfoque no era ese. El enfoque de Moisés era el galardón. El galardón. Hermanos, esa es la única manera que podemos nosotros sobrevivir en este mundo. Esa es la única forma en la que podemos nosotros sostenernos y ser fieles a Dios hasta la muerte. Que nuestra mirada esté bien puesta, que no se nos olvide, hermanos, que aquí estamos de paso, que somos peregrinos, que somos extranjeros. Un día nos vamos a morir y luego, iremos al tormento, iremos al infierno de fuego. ¿Eso es lo que queremos? No, queremos el galardón, queremos el premio, la recompensa de Dios. Hermanos, no quitemos nuestra mirada de ahí, no la pongamos acá, alrededor. No la pongamos en las personas, no la pongamos en el pecado, no la pongamos en los deleites, en las amistades. No, acuérdese, no pierda su galardón. Todo lo que usted haga en la vida siempre tiene que ser en ese enfoque, en esa dirección. Moisés pudo tomar esa gran decisión porque su mirada no estaba puesta en las riquezas de Egipto, en los deleites. Su mirada estaba puesta única y exclusivamente en ese galardón. Moisés, hermanos, participó de sufrimientos. Dice aquí, consideró como mayor riqueza los vituperios de Cristo. Y es que Moisés participó de sufrimientos tal como sufrió Cristo. Sí. Sufrió sufrimientos por las mismas razones que lo hizo Cristo. Salvar a un pueblo de la esclavitud. Jesús vino a eso. A librarnos de la esclavitud del pecado. Moisés tuvo, al igual que Jesús, la oportunidad de ser un rey terrenal. A Jesús lo querían hacer un rey. Sí. Y esperaban un reino terrenal de Cristo. No era su propósito. Él nunca lo permitió. El enfoque del Señor fue otro, totalmente diferente. Pero Moisés, hermanos, igual tuvo la misma oportunidad, pero prefirió entregar su vida para llevar a un pueblo a una tierra muchísimo mejor. Una tierra prometida. Y eso es lo que vino a hacer el Señor. De alguna manera, hermanos, los sufrimientos de Moisés son un tipo de los sufrimientos de Cristo. Por eso se habla de que prefirió o que tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Necesitamos todos una fe como Moisés. Necesitamos todos una fe que esté dispuesta a quitar la mirada de lo que este mundo ofrece. Una fe que esté dispuesta a renunciar a los placeres del pecado. Una fe que esté dispuesta a sufrir el vituperio de Cristo. Y sobre todo una fe que jamás, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, quite su mirada del galardón. Dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Eso fue lo que eligió Moisés, los vituperios de Cristo. Y nosotros también estamos expuestos a lo mismo. Y dice el Señor, ustedes son bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, ese es el galardón de Dios. Ese es, hermanos, el enfoque de todo cristiano. Ese es el ancla de nuestra fe. Esa es la esperanza que tenemos. Y no debemos de olvidarlo nunca. Si nosotros nos desviamos, si nuestra mirada quita el enfoque y la pone en otras partes, podemos nosotros perder el galardón.
Eso es lo más importante de la vida. Dijo el Señor Jesús ahí en Mateo 16, verso 26, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? ¿De qué nos sirve, hermanos, tener todas las riquezas del mundo y disfrutar de todos los placeres si vamos a perder el galardón? ¿De qué sirve? De nada. Bienaventurados. Si tenemos que sufrir, bienaventurados. Si nos persiguen, bienaventurados. Si hablan mal de nosotros, bienaventurados. Si tenemos, hermanos, que hacer a un lado lo que el mundo ofrece, bienaventurados. Sí. Nuestra mirada no está en esto, está allá. Sí. Bienaventurados, porque vamos a recibir el galardón. Dice, el cual es grande, vuestro galardón es grande, allá en los cielos, allá está el premio. El premio no es aquí, hermanos, amigos. El premio no es en esta tierra. El premio es allá en el cielo. Allá está el galardón de los santos. ¿Por qué a veces hay desánimo? ¿Por qué algunos se alejan de Dios y de la iglesia? ¿Por qué algunos ponen su mirada en las cosas del mundo? ¿Por qué hay quienes son envueltos en los afanes, en el materialismo? ¿Por qué se apartan cuando viene la prueba? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por su falta de fe. Por tener la vista muy corta. Por poner su atención en lo único que este mundo ofrece. Por quitar su mirada en lo que realmente vale la pena, que es el galardón. La recompensa futura que nos aguarda, hermanos, amigos, el galardón en el cielo siempre será inmensamente superior a las riquezas terrenales y a todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. Todo lo que usted pueda sufrir, todo lo que usted pueda padecer, esos vituperios que puede usted experimentar, el Señor se lo pagará, el Señor se lo recompensará con creces, que no se lo olvide. El Señor le va a dar a usted su galardón si usted es fiel al Señor. Dice en Romanos capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por mucho que suframos, por mucho que tengamos que padecer por ser cristiano, no se compara ese sufrimiento con la gloria que nos espera, con el galardón que el Señor tiene para nosotros. Vale la pena, sí, vale la pena esforzarse, vale la pena limitarse, vale la pena sacrificarse, vale la pena restringirse en muchas cosas que el mundo ofrece por ese galardón. Vale la pena. En la segunda de los Corintios capítulo 4 verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, note usted, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es lo que debemos de ver. Parece absurdo, parece ilógico, pero es lo que dice la Biblia. Tenemos que ver lo que no se ve. Porque dice aquí, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y cómo una persona puede ver lo que no se ve? ¿Cómo podemos mirar ese galardón que no conocemos con estos ojos de carne? ¿Cómo? Con la fe. Con la fe. Es lo único. Tener fe. Fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Pero otra cosa, hermanos, así rápidamente, y siguiendo el hilo de pensamiento, la fe de Moisés lo hizo sostenerse como viendo al invisible. Sostenerse. Dice el verso 27 otra vez, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, qué hermoso pensamiento. Se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no solamente eligió lo correcto al mirar de qué lado estaba el galardón. Moisés, hermanos, también
pudo mirar de qué lado estaba Dios. ¿De qué lado? Para poder elegir bien, para poder salir triunfantes, es totalmente indispensable la capacidad de mirar lo invisible. Y esto solamente, otra vez, es posible por medio de nuestra fe. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso de Noé? Dice que Noé preparó con temor preparó el arca. Cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, dice la Biblia. Que aún no se veían. Cuán importante, hermanos, es tener la capacidad de ver lo que no se ve. Y Noé fue obediente, y Noé siguió la instrucción de Dios y tuvo temor de Dios, a pesar de que Dios estaba advirtiendo de cosas que nadie había visto que iban a suceder. Por la fe los patriarcas habitaban en tiendas, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Habían visto esa ciudad? ¿Sabían cómo era? ¿La conocían? No. Pero otra vez, la fe nos permite ver lo que no se ve. Y Moisés, dice aquí la Escritura, hermanos, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo ver al invisible? Otra vez, solamente es posible si tenemos fe. Si no tenemos la capacidad de ver las cosas espirituales, si no tenemos la capacidad de ver las cosas eternas, si no tenemos la capacidad de ver la certeza en la palabra de Dios, nuestra vida, hermanos y amigos, está destinada al fracaso, al rotundo fracaso, si no podemos ver lo que no se ve. Si no somos capaces de ver al Dios invisible como lo veía Moisés, si no somos capaces de contemplarlo, hermanos, ¿cómo podremos tener una relación con Él? Si no somos capaces de conocerlo, ¿cómo podemos confiar en Él? ¿Cómo podemos apoyarnos en Él si no lo podemos mirar? ¿Cómo? La Biblia, en lenguaje sencillo, traduce así el verso 27, Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera mirando a Dios, que es invisible. Hermanos, para poder nosotros salir victoriosos, triunfantes ante la prueba, ante la tentación, ante el pecado, necesitamos confiar plenamente en nuestro Dios. Confiar en Él. Él no tuvo miedo al faraón. Dice la Biblia, no tuvo miedo, no tuvo temor, porque confiaba en Dios. Porque Él actuaba como si estuviera mirando a Dios, como viendo al invisible. Y es importante, hermanos, recalcar que Moisés, mientras estuvo en Egipto, nunca Dios habló con él. Decimos, Moisés fue profeta y Dios le hablaba así. Pero hasta ese momento Dios no había hablado aún con Moisés. Todavía no. De tal manera que cuando él tomó la decisión de dejar Egipto, lo hizo confiando plenamente en un Dios que nunca había visto, en un Dios que nunca había oído, en un Dios que nunca se le había manifestado de alguna manera. No. Él tenía fe en Dios. Conocía de Dios. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y como vimos la lección pasada, sus padres tuvieron mucho que ver. Ellos fueron el origen de la fe de Moisés. Él conocía a Dios. Sin verle, sin haberle oído, pero conociendo de Él a través de sus padres.
Amram y Jocabed. Y debido, hermanos, a que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, la Biblia declara que Dios le habló de una manera que nunca le habló a nadie más. Y llegó a ser un profeta como ningún otro profeta se levantaría o se levantó en Israel. Dice en Deuteronomio capítulo 34, versículo 11, dice: nunca más hubo en Israel un profeta como Moisés, que hablara con Dios cara a cara. Nunca nadie igualó las maravillas que Dios le mandó a hacer contra Egipto y su rey. Nunca nadie tuvo más poder que Moisés, ni pudo imitar las grandes cosas que los israelitas le vieron hacer. Jamás en la vida. Jamás en la historia. Hasta que vino el Señor Jesucristo. Pero de todos los profetas que hubo en Israel, nunca hubo uno como Moisés. Pero Moisés era un hombre de fe. Todo lo que hacía Moisés, lo hacía, hermano, sostenido, dice aquí la Escritura, como viendo al invisible. Eso le permitía sostenerse, teniendo su mirada bien puesta en el Señor. Moisés fue un hombre que pudo ver el propósito de Dios para su vida, que pudo ver que Dios tenía un propósito para él. Él lo pudo ver. Desde antes de que Dios le hablara en aquella zarza, él sabía, él tenía en su mente que había un propósito especial. Lo podemos leer en Hechos capítulo 7, cuando Esteban declara esto. Hechos 7, verso 23. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya. Ese era el pensamiento que había en el corazón de Moisés. ¿Sí? Ese era, hermanos, el propósito que él sabía Dios tenía para él. Que Dios les daría libertad por mano suya. Y él pensaba que ellos intuían eso, aunque dice la Biblia que ellos no lo habían entendido así, todavía el pueblo de Israel. Pero Moisés tenía esto en su corazón. Moisés lo sabía. Él pudo ver el propósito de Dios para su vida. Sí. Él pudo entenderlo. De tal manera que podemos decir, a lo mejor Moisés pudo quedarse de brazos cruzados al mirar cómo un hermano suyo era maltratado. Él pudo, hermanos, haber dicho, pues es su problema. Allá él. Pudo haber dicho, ¿para qué me complico la vida? ¿Para qué me meto yo en problemas, en defenderlo? Pudo haber pensado así. Pero no. Moisés sabía que él tenía un propósito. Y era precisamente. Que ese pueblo iba a tener libertad por mano suya. Por mano suya. Y en ese instante fue cuando Moisés tomó la decisión. Cuando veía a su hermano siendo maltratado, él tenía dos opciones: defenderlo o ser indiferente. Sí. Y dice la Biblia, él vengó al oprimido. Lo vengó. Moisés prefirió hacer lo que él sabía que era lo correcto, aunque eso, hermanos, implicaba que a partir de ese momento él tendría que abandonar Egipto. Él ya no podía seguir más ahí. Y así fue. Así fue. Pero él hizo lo que sabía tenía que hacer: estar del lado del pueblo de Dios. Una fe como la de Moisés es aquella que se sostiene en Dios.
Es aquella que confía en sus planes y propósitos. Es aquella que no tiene temor de la adversidad. Es aquella que es capaz de anteponer lo correcto a sus propios intereses y sus propios deseos. Es aquella que es capaz de tomar decisiones basadas en la eternidad. Esa es la clase de fe que tenía Moisés. Y es la fe que nosotros también debiéramos de tener hoy en día. La pregunta es, ¿nos sostenemos nosotros como viendo al invisible también? ¿Actuamos de la misma manera que lo hacía Moisés? Tristemente, cuando el cristiano a veces es golpeado por el enemigo, es golpeado por la decepción, es golpeado por los problemas, es golpeado por el pecado, lamentablemente a veces el primer impulso es dejarlo todo. El primer pensamiento que viene a la mente de muchos es salir corriendo. El deseo que a veces invade el corazón es, hermanos, darse por vencido. Sí. Tristemente así pasa. Es el diablo el que está poniendo eso en la mente de los cristianos. Tantos malos pensamientos comienzan a invadir la mente, el corazón, la cabeza. Y cuando eso pasa, cuando somos bombardeados, cuando somos atacados, a veces, hermanos, las piernas empiezan a flaquear. Sí. Las rodillas empiezan a doblarse. Empieza a tambalearse aquel siervo de Dios, aquel creyente, aquel hermano, aquella hermana. Dicen que por ahí que donde uno reciba los golpes, sea en la cara, sea en el pecho, sea en los brazos, siempre el punto débil y lo que empieza a ceder son las piernas. Sí. Se doblan las piernas. Se doblan las piernas. Hermanos, ¿qué es lo único que nos puede sostener cuando estamos siendo atacados, estamos siendo bombardeados? ¿Qué es lo único que nos permite mantenernos en pie? ¿Qué es lo único que puede evitar nuestra caída? ¿Qué es, hermanos, amigos? Bueno, nuestra fe. Al igual que Moisés, nuestra fe. Nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Dios invisible y en su galardón. Eso es lo único que nos va a mantener. Si usted quita su mirada del Señor, si usted pierde su fe en el Señor, su confianza en Él, usted va a caer. Usted va a caer. Usted va a ser vencido por el mal. Eso no puede fallarnos. Hermanos, necesitamos nuestra fe. Nuestra fe. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. La vida cristiana implica un arduo trabajo de nuestra parte, implica esfuerzo, es una carrera de resistencia, como se describe aquí. Resistencia. Para poder llegar a la meta necesitamos despojarnos de todo peso de pecado, de todo aquello que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Despójese de esas cosas. Si hay algo que le está estorbando para ser fiel cristiano, dice aquí, despójate. Quítalo de ti. Como si usted trajera una carga en sus espaldas, dice, quítala. Y corre con paciencia, puestos tus ojos en Jesús. No los quites de Él, porque Él es el autor, Él es el consumador de la fe. No los quites de Jesús. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Cuán importante, hermanos, es sostenernos como viendo al invisible.
poniendo nuestros ojos en Dios, nuestra mirada en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, que nuestra mirada, que nuestro diario vivir esté puesto en las cosas celestiales, que esa sea nuestra principal motivación, nuestro impulso, lo que nos lleve a continuar en esta vida, en esta carrera, a resistir las adversidades, a superar las tentaciones, a sobreponernos a los problemas. Nuestra mirada puesta allá arriba, donde está Cristo, allá en las cosas de arriba, en las celestiales. Hermanos, tener fe en esas cosas, poder mirar lo que el mundo no ve, que nosotros sí lo miramos, y que corramos pacientemente, hermanos, hasta llegar a ese lugar y obtenerlo. Quitar nuestra mirada de Él, nuestra mirada de Cristo, es sumamente peligroso. Y peor aún, hermanos, cuando la ponemos la mirada en nosotros mismos, o la ponemos en las personas, o la ponemos en las circunstancias que nos rodean. Mucho cuidado, hermanos, cuando eso pasa. Lo único que nos puede sostener en la vida cristiana es mirar al Dios invisible y mirar su galardón. Hermanos, el tiempo se ha terminado. Vamos a dejarle aquí a la lección, y gracias. Ojalá que esto que hayamos considerado en esta mañana sea de ayuda y sea de aliento para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno.